Dentro de los músculos de la masticación también podemos encontrar al macetero. Es un tejido pequeño que se sitúa a los laterales de la mandíbula y que, al igual que los otros de la zona, intervienen en el proceso de la masticación, es decir, en el proceso de morder los alimentos y luego llevarlos a la vía digestiva. ¿Dónde se origina e inserta el músculo macetero? Las fibras del músculo se originan en 3 partes diferentes y lo mismo ocurre con la inserción. Entonces, según la anatomía, se produce de la siguiente manera. Porción superficial. Se originan en la parte inferior del arco cigomático y se insertan en el ángulo y borde de la rama ascendente de la mandíbula. Porción media. Tiene su origen en el borde inferior del mismo arco. Luego se inserta en el mismo lugar del anterior, pero un poco más superior. Porción profunda. A diferencia de los otros dos, este nace en la zona interna del arco cigomático y en la membrana que pertenece al músculo temporal. Referente a la inserción, este se realiza en la apófisis coronoides. ¿Qué función tiene el músculo macetero? Sabemos que es considerado un músculo masticador, entonces la función de este junto al temporal y los pterigoideos es el elevar el maxilar inferior en el momento que un alimento se introduce en la boca. Esto con el objetivo de desintegrar la sustancia en partículas más pequeñas que pueden ser digeridas ya descompuestas posteriormente en el proceso de digestión. ¿Qué nervio inerva el músculo macetero? El nervio encargado de la zona mandibular y de los músculos como el temporal y los pterigoideos es llamado trigémino, que posee 3 ramas mixtas, es decir, que no solo activa los movimientos de tejidos mencionados, sino que también da sensibilidad a la región que implica la rama oftálmica, maxilar y la mandibular. Una de las lesiones que afecta directamente a las fibras del músculo es conocido como el síndrome miofacial. Genera dolor al movimiento, incrementa con la palpación y posible irradiación hacia otra zona facial. Como origen, tiene 2 fascículos, uno maxilar y un arco cigomático. Inserción, el ángulo y la rama de la mandíbula. Acción, eleva el maxilar. Inervación, rama mandibular del nervio trigémino. ¿Qué es el músculo temporal? ¿Cuál es su principal función y dónde se inserta? Este músculo lo vamos a encontrar en el cráneo, para ser más específicos, en las partes laterales de nuestra cabeza. Yo les puse esta parte de color blanco que representa el músculo temporal. Esta tiene forma de abanico y su vértice se va a dirigir a la apófisis coronoides. Este músculo se va a insertar en lo que es la línea curva del mismo hueso temporal inferior, en la fosa temporal y en la cara profunda, que es la apófisis temporal, en la cara interna del arco cigomático. Este músculo va a terminar en el vértice, en el borde y en la cara interna de la apófisis coronoides. También su principal función es ayudarnos a cerrar la mandíbula. Es lo que va a hacer este músculo, ya que es uno de los músculos más importantes de la masticación. Y pues también este músculo va pasando también por estos principales huesos, que son el parietal y el frontal. Su inervación va a estar dada por el nervio maxilar inferior, y también una de sus funciones es que va a ayudarnos a elevar la mandíbula y llevarla hacia atrás. A continuación les presentaré el músculo pterigoideo interno o medial. Es un músculo pequeño y grueso, está ubicado en la zona de la mandíbula y también en la zona más profunda craneal, ya que no es un músculo palpable. ¿Dónde se inserta y se origina el músculo? Las fibras del músculo
se originan en la fosa pterigoidea y de la apófisis maxilar superior y luego se dirigen en dirección oblicua hacia la mandíbula para insertarse en el ángulo interno de este hueso. ¿Quién realiza la inervación? Son inervados por ramas que pertenecen a los pares craneales y en el caso de este tejido le corresponde a las ramificaciones del mandibular que provienen del nervio trigémino. En su función es el movimiento de la mandíbula, que hace hacia arriba. Esto quiere decir que su función tal cual es masticar, el abrir y cerrar la boca, que se lleva a lo de la masticación y el habla. Pterigoideo externo lateral es un músculo que se encuentra en la fosa pterigomaxilar. Es corto en forma de cono cuya base corresponde al cráneo y su vértice se encuentra en la articulación temporomandibular. Este músculo está compuesto por dos fascículos, el haz esfenoidal o superior que se origina en la parte horizontal o parte cigomática de la cara externa al ala del esfenoides y accesoriamente en la cresta esfenotemporal. Haz pterigoideo o inferior que su origen se encuentra en la cara externa del ala de la apófisis pterigoides y en la parte más externa de la apófisis piramidal del palatino. Ambos haces buscan la articulación temporomandibular, la cual abordan desde el medial. El vesículo inferior toma inserción móvil en la fosita pterigoidea, ubicada en el cuello del cóndilo del maxilar inferior, mientras que el vesículo superior perfora la cápsula articular insertándose en el disco interarticular. Este músculo es irrigado por la arteria maxilar interna. El músculo pterigoideo externo está inervado por el nervio temporobucal, rama externa del nervio mandibular. Este es encargado de la protrusión y los movimientos de lateralidad de la mandíbula. Los dos haces musculares del pterigoideo externo funcionan de forma independiente el uno del otro. Si el haz superior se contrae cuando hay cierre masticatorio junto con el músculo temporal, cuando se realiza un movimiento lateral, mientras que el otro lado aparecerá contracción simultánea del vientre inferior. Los desórdenes oclusales afectan su funcionamiento, llevándolo a las contracturas musculares o también secándolo del cóndilo de la mandíbula de la fosa articular del hueso temporal, ocasionando disfunción temporomandibular. Su deprogramación con placas neuromio-relajantes pueden llevarlo nuevamente a la relajación céntrica de la fosa mencionada.